Vale, vale. Qué miedo, yo no sé qué voy a hacer, la verdad, porque a mí sí me da mucho miedo. Digo, a Cristian me da como unas No. goticas de valeriana antes de subirme hacia avión, ¿por qué no? Debería tomarse una aromática. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me copian? ¿Aló? ¿Me está- Profe. Sí, buenas noches. ¿Me están copiando? Profe, si lo estamos escuchando. Ahora sí. Sí, es que yo no escuchaba a nadie y luego me sacó. Profe, nos tenía preocupados. Yo dije, profe, eso era el viernes, hoy no. El viernes sí. Sí. No, pero bueno, es que ya arreglamos. Y les cuento que les mandé el mensaje, se los mandé al grupo de la mañana y los estudiantes me respondieron, profe, está en el grupo de la mañana y en mí. Ok. Pero bueno, de todas maneras, bienvenidos todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Gusto saludarlos a todos. Y bueno, yo creo que entramos en materia de una vez, puesto que estamos cortos de tiempo, ¿no? Pero bueno, ya esas son cuestiones de... Bien. Entonces, vamos a recordar la clase pasada. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a recordar un poquito la clase pasada para colocarnos en contexto. A ver, ¿de qué hablamos anoche? A ver. La clasificación de las ciencias, profe, características de las ciencias. También nos quedamos viendo el video, que acabamos como por la mitad del video, que es el tema que vamos a comentar hoy. Y de los cinco elementos del método científico también hablamos. De los 5 elementos que tiene o que posee o de que consta el método científico. Muy bien. ¿Qué otra cosita mencionamos anoche? A ver, ¿qué más? En donde habla sobre la línea de investigación y el propósito de estudio. La línea, ok, bien, perfecto. Las líneas de investigación, bien. Entonces, en ese orden de ideas, habiendo recordado, bien, las actividades, mencionamos los tipos de investigación. A ver, armamos el tipo de investigación. No, profe. Hablamos ¿Tipos de investigación, profe? Sí. No, mencionamos fue tipos de ciencia, profe. Tipos de ciencia. Bueno, perfecto, bien. Sí, señor. Ok, bien. Entonces, ya hablamos de concepto de investigación y tipos de investigación. Bien, vamos a hablar hoy de los tipos de investigación para considerar el tema, ¿verdad? Los tipos de investigación para considerar el tema. ¿Ok? ¿Aló? Sí, señor. Sí, profe, es que estamos escribiendo. Ok, bueno. Estamos escribiendo. Ok, entonces vamos a conocer los tipos de investigación. ¿Sí? Los tipos de investigación. Ya sabemos que la investigación es un proceso sistemático, ¿verdad? La investigación es un proceso sistemático que utilizan las diferentes ciencias de las áreas del conocimiento para descubrir, encontrar, Profe, más despacio. Es que no estoy dictando, estoy haciendo una reflexión. Los tipos de investigación, Vale.
Bien, los tipos de investigación son las formas o maneras o las clasificaciones de investigación que existen para desarrollar una investigación. Entonces, tenemos al menos 6. Voy a mencionarlas y después explico cada una de ellas. Los tipos de investigación, por ejemplo, podemos encontrar, se dividen en 3 clases. La primera, según el conocimiento previo. La segunda, según el propósito de la investigación. Y la tercera, el tercer grupo, según los medios. En este orden de ideas, nosotros tenemos que establecer qué tipo de investigación, a qué grupo según el tipo de investigación nos vamos a desarrollar nuestra investigación. Ya sea según el propósito. Recuerden, el propósito está ligado a las formas. Otro, los conocimientos previos que hayamos tenido. Y tercero, según los medios que tengamos o que dispongamos para elaborar una investigación. Bien, en ese orden de ideas tenemos tenemos 3 grupos con diferentes aplicaciones. Entonces, voy a hacer mención a las teorías, investigación teórica. Bueno, vamos a dictársela suavecito. Investigación teórica. Investigación aplicada. Investigación exploratoria. Investigación descriptiva. Tranquilo que yo repito otra vez. Investigación explicativa. Investigación cualitativa. Investigación cuantitativa e investigación mixta. En 15 días hables. Profe, ¿cuál fue la última? Discúlpame. Ya repito, tranquila. Entonces, investigación teórica, investigación aplicada, investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación explicativa, investigación cualitativa, investigación cuantitativa e investigación mixta. Por lo menos esas, ustedes deben elegir un tipo de investigación para desarrollar su proyecto de grado. ¿Ok? Entonces, pero obviamente para elegirla bien, con su equipo de trabajo, deben sentarse y conocer, y conocer cada una de ellas. Y entonces explico. Bien. La investigación teórica está basada en un tipo de investigación, como su nombre lo dice, en teorías. Está basada en teoría, pero se elabora una teoría. Su base fundamental es una teoría. ¿Ok? Que busca resaltar según los diferentes autores, con las diferentes teorías, se va a armar una teoría a manera de proyectos. Ok. Segundo, investigación aplicada. La investigación aplicada está relacionada con experimentos científicos, ¿verdad? Con experimentos científicos que
que buscan ser aplicados a una línea de investigación, a un área del conocimiento específica. Se refiere a un estudio que busca resolver problemas prácticos, ¿verdad? En ese sentido, esas investigaciones aplicadas siempre van a estar enfocadas en solucionar problemas cotidianos, curar enfermedades, desarrollar tecnologías innovadoras. Esa es una investigación aplicada. Por ejemplo, bueno, ya les pongo el ejemplo. Investigación exploratoria. Bien, otro tipo de investigación. Exploratoria. ¿Verdad? La característica de la investigación exploratoria es que dan ventaja a los métodos. A ver. Juliana, el micrófono, por favor. Señora, ¿cuál quiere? Juliana, qué pena tu micrófono. Qué pena. Etcétera, por favor. Bien. ¿Nos repite la tercera, profe? Exploratoria. Estoy en la exploratoria. La investigación exploratoria tiene varias características, pero una de las características principales de la investigación exploratoria es que este tipo de investigación tiene diversos métodos, ¿verdad? Y busca definir conceptos, prioriza puntos de vista y está enfocada en el conocimiento de un tema específico y busca generar, explorar, profundizar en un área del conocimiento específico. ¿Ok? Como por ejemplo, cuando se desarrollan experimentos, resolver problemas en el área de la salud que se profundizan. Busca resolver problemas que no estén claramente definidos para entenderlo mejor, comprenderlo mejor, entenderlo y darle posibles soluciones. Esa es la investigación exploratoria. ¿Ok? La investigación descriptiva. ¿Qué es la investigación descriptiva? Bueno, la investigación descriptiva, ¿verdad? Según Sampieri, por ejemplo, que es un investigador, este tipo de estudios o de investigaciones permiten detallar situaciones y eventos, es decir, describir una situación, una circunstancia determinada, hacer una descripción de forma detallada. Esta investigación permite determinar fenómenos, buscar propiedades, ¿cierto? Describir las situaciones y las circunstancias, por ejemplo, de personas, de grupos, comunidades, empresas, etc. Bien, la investigación explicativa. A ver, la investigación explicativa. La investigación explicativa tiene como objeto ayudar a los investigadores y a estudiar un fenómeno o un problema con mayor profundidad. Es diferente que la exploratoria. La explicativa busca explicar los fenómenos, mientras que la exploratoria hace experimentos prácticos. Entonces ahí hay una diferencia entre la exploratoria y la explicativa. Ambas convergen, tanto la explicativa como la exploratoria, es que se profundiza, pero una explica los fenómenos y busca la razón de ser del fenómeno o de las circunstancias del fenómeno, mientras que la exploratoria se profundiza, pero trata al máximo de ¿qué? De experimentar. Una es más práctica que la otra. La exploratoria es más práctica, mientras que la explicativa es más teórica. Explica el fenómeno. Bien, en ese orden de ideas,
encontramos además también la investigación de tipo investigación cualitativa. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Cuando hablamos de lo cuantitativo y lo cualitativo, son dos elementos diferentes, ¿cierto? Ahora, lo cuantitativo habla de cantidades, lo cuantitativo habla de cantidades y lo cualitativo habla de cualidades, de atributos. Entonces, una investigación cualitativa es teórica, ¿verdad? También puede ser descriptiva, pero trata de resaltar las cualidades del fenómeno, del fenómeno, el objeto o la circunstancia que se está investigando. Mientras que una investigación cuantitativa trata se expresa y trata de demostrar resultados en términos cuantitativos. Al hablar de términos cuantitativos, estamos hablando de cantidades, de cifras, números, muestra, ahí hace uso las ciencias matemáticas, las ciencias lógicas, la lógica matemática, la aritmética, la estadística. Por ejemplo, las investigaciones que hace el DANE generalmente son cuantitativas porque buscan mostrar cantidades, por ejemplo, la población, la diversidad de la población, a través de porcentajes. Entonces, por ejemplo, el Departamento Nacional de Estadísticas en Colombia generalmente está haciendo investigaciones cuantitativas para determinar las cantidades que existen en Colombia de acuerdo a la población. ¿Con qué propósito? De mostrar las estadísticas, porque las estadísticas cambian constantemente y de acuerdo a ese cambio que hay constantemente en una población, en una sociedad, en un país, en una región, etcétera, recuerden que la ciencia es predictiva y de acuerdo a ese cambio que puede determinar o que puede observar el DANE, puede medir y puede mostrar y además predecir estadísticamente los fenómenos que pueden suceder en una sociedad. Bien. Y por último, la investigación mixta. La investigación mixta es una combinación entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. ¿Ok? Entonces, ustedes deben elegir qué tipo de investigación es más apropiado en el caso que usted vaya a proponer una guía, un diseño metodológico, ¿verdad? Un análisis o un prototipo. Usted elige uno de esos cuatro de acuerdo a su proyecto y de ahí usted va a elegir un tipo de investigación, cualquiera de esos. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. A ver. Profe, ¿me podría repetir por favor las cuatro nuevamente, por los cuatro elementos, por favor, para notar los que se me pasaron? Ahí te mandé la literatura, te leíste la literatura del dióxido de... Ahí. Pero viste al Trump qué fue lo que le dieron, civil y otra vez, y en 3 días el hombre... ¿Profe? A mí esa literatura no me ha llegado todavía. Entonces me dijeron que me la mandaron, pero yo no me ha llegado, todavía estoy esperando, pero bueno. Sí, yo creo que debe ser interesante, pero si me la mandan es mejor, ¿no? Bien. Bien, entonces... Profe, yo tenía una pregunta antes de que me dejaran en visto. Bien, entonces
Bien. Profe, otra vez. Bien, bien. Cierren los micrófonos, cierren. Si cierran los micrófonos, la literatura llega. La literatura llega si cierran los micrófonos. Mauricio, por favor, cierra los micrófonos. Bien. A ver, Mauricio, ¿dónde está Mauricito? A ver, no lo veo. Bien. Entonces, tu pregunta, Sebastián. Hay 4 elementos que tú puedes, dentro del cual tú puedes elegir para elaborar tu propuesta. Un prototipo, un diseño metodológico, una guía de procedimientos o un análisis. Tú debes elegir uno de esos 4 elementos para hacer una propuesta. Teniendo en cuenta esos 4 elementos, ¿qué sucede? Tú debes elegir una de las diferentes tipos tipos de investigación. ¿Ok? Tipos de investigación. Yo les estoy dando una instrucción somera, pero ustedes deben profundizar más para que tengan tengamos los conceptos un poco más claros. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué más? Entonces, usted debe, por ejemplo, en su metodología, que después lo vamos a explicar, el diseño metodológico de la investigación, usted debe explicar por qué elige el tipo X, Y o Z de investigación. Obviamente, si lo elige es porque justamente se aplica o se ajusta a la investigación o al estudio que usted va a hacer. ¿Ok? Cuéntame, Catalina. Cuéntame, Carlos. Astrid, tú eres la de La Plata. Cuéntame. Señor. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay preguntas? Bien. No, profe, no. Bien, listo, perfecto. Entonces, Profe, yo tengo una preguntita. pregúntame. ¿Su merced de casualidad no maneja diapositivas? Sí, yo manejo diapositivas y bastantes. Ah, ok, no, pues es que lo digo como para Sí, repasar. no, claro, claro. Diapositivas y manejo también documentos. Los documentos se los voy a montar en las páginas, ¿ok? Ahí en la plataforma, en el aula virtual, ¿ok? Listo, profe, gracias. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame. Buenas noches. Pues no sé si de pronto ya usted ya lo habló, lo que pasa es que hasta ahorita puedo conectarme. Quería preguntarle, profe, digamos que sobre la investigación es realizar como la revisión de un caso que ya esté o digamos reportar un caso o revisar sobre un artículo que ya esté creado, investigar sobre el mismo o partir desde ceros. Sí. Bueno, listo. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Espérate, para ver si me la enfoqué o porque tienes dos. Si partimos desde ceros para la investigación del proyecto que vayamos a realizar, o si ya vamos a hacerlo sobre una revisión del caso, o si es sobre algún caso que ya esté reportado, o si es sobre la revisión de algún X artículo. O partimos desde ceros, teniendo en cuenta las directrices que usted acaba de mencionar. Bueno, bien. La clase de metodología debe ser amplia, de manera general y aplicativa, práctica. Lo que se busca en este curso es que usted pueda desarrollar una investigación, tomando un tipo de investigación esa. A usted le tocará, deberá, es una obligación como investigador, hacer una revisión bibliográfica. Para una revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica consiste en hacer una recopilación de aquellos formatos, folletos, videos, informes, libros,
en los diferentes repositorios institucionales o en los repositorios de bases de datos relacionados con su tema que le van a servir para dos cosas. Uno es para citar a los autores cuando vaya a construir el documento y dos, para la referencia bibliográfica. Bien, en ese orden de ideas, si usted tiene un tema, si usted tiene una investigación que la empezó y la dejó por ahí, usted puede retomarla teniendo en cuenta la línea de investigación que se establece aquí. Lo que estoy tratando de decir es que generalmente al estudiante se le muestra una sola alternativa. Yo creo que los que han hecho tesis, proyectos de grado, me van a dar la razón. Generalmente se le muestra al estudiante que desarrolle un análisis, generalmente. Y un análisis está dentro de una, más que todo, son tipos de investigación teóricas, descriptivas y cualitativas, generalmente. Yo aquí, por ejemplo, para mejor comprensión para ustedes, les hablo de 4 elementos que pueden ustedes presentar como propuestas para desarrollar un proyecto de investigación. Por ejemplo, cuando hablo de la guía metodológica, eso está en el campo exploratorio, del tipo de investigación exploratorio. ¿Por qué? Por ejemplo, en Ecopetrol hay una, por decir algo, ¿no? En Ecopetrol hay un área de trabajo donde todavía no hay digo Ecopetrol, digo cualquier empresa. Hay en un área de trabajo donde todavía no están definidos ciertos procedimientos, por ejemplo. Entonces usted analiza el problema, identifica el problema, lo analiza, lo interpreta y ¿qué hace? Elabora una guía. Me hago entender, una guía de procedimientos. Esa guía es exploratoria porque si usted la pone a consideración de la directiva allá en Ecopetrol, puede funcionar para mejorar los procesos en el área X. ¿Me hago entender? Y ahí se está haciendo una exploración. Entonces, los grandes inventos que existen nacen de las diferentes propuestas. Entonces, en el caso de la pregunta que tú me haces relacionada con tu pregunta, tú puedes traer a colación un estudio de caso. ¿Ya? Un estudio de caso. Un estudio de caso tú lo puedes hacer a manera de cualquiera de las 4 formas. El estudio de caso, que es un caso, es un tipo de investigación teniendo en cuenta una población específica. Generalmente se dan en las empresas o dentro de los, ¿cómo se llama? Dentro de los diferentes departamentos de una empresa. Entonces sí, Sebastián fue el que me preguntó, ¿verdad? Sí, profe. Bien, sí, tú puedes traer a colación un estudio de caso. Y ese estudio de caso lo puedes tú encaminar en un tipo de investigación explicativa. ¿Ok? En un tipo, el tipo de caso lo puedes utilizar, tú puedes elaborar utilizar el tipo de investigación explicativa, porque vas a explicar efectivamente ese caso que se está dando. ¿Ok? Listo, Profe, Gracias. y digamos, si el tema a escoger aplica para investigación teórica y investigación experimental, Bien. ¿se pueden escoger las dos o solo nos vamos por una? Bien, bien. Ambas son diferentes. La teórica es cuando... Teoría. ¿Qué es una teoría? Vamos a partir del concepto de lo que es una teoría. A ver, Jorge, para ti, ¿qué es una teoría? Profesor, pues yo pensaría que una teoría podría ser un estudio muy enfocado en algún aspecto de la cultura o en algún aspecto del ser humano
y que ha sido sometido al método científico y pues ha tenido una valoración positiva en ese campo. Bueno, bien, bien. Fíjense una cosita. Les voy a sonar algunos elementos acerca de teorías. Por ejemplo, ustedes han escuchado la teoría del Big Bang, ¿cierto? ¿Han Como una escuchado? posición, profe, ¿Cómo? como la posición de... La posición de diferentes autores o científicos. La teoría de la relatividad, ¿cierto? De Albert Einstein. La ¿No teoría... sería más bien como una hipótesis, profe? No, hipótesis, acuérdate lo que es hipótesis. Una hipótesis es una probabilidad, ¿ya? Una hipótesis es un argumento probabilístico que se puede, que se da, mientras que la teoría es diferente. Entonces, el concepto de teoría es un conjunto de reglas, principios, conocimientos acerca de una ciencia específica, una doctrina, una actividad, O sea, una una- teoría es como una hipótesis ya confirmada o, bueno, o ya soportada, como decía Jorge. o sea, sí, generalmente sí, por ahí se relaciona. Entonces, una teoría, teóricamente hablando, ojo, ya capté la idea, ya capté la inquietud. El concepto, el término de teoría se aplica en dos posiciones. El concepto de teoría, nosotros decimos teórico, algo teórico, estamos hablando de información teórica. Pero cuando hablamos del concepto de teoría, estamos hablando de un conjunto ¿de qué? De postulados. Un conjunto de postulados. Por ejemplo, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, él no escribió por escribir. Él lo que escribió cuando escribió la teoría de la relatividad estaba basado en elementos científicos. No es solamente por decir. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de teoría un poquito distorsionado cuando decimos, no, es que la teoría, estamos hablando de, por decir algo, perdónenme la expresión, el vocablo popular, la cháchara. Pero la teoría no es la cháchara. Eso es el concepto que nosotros cotidianamente le damos. La teoría, cuando hablamos de la teoría económica, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todos aquellos postulados que conforman a la economía. Me hago entender que están basadas en la ciencia, en el conocimiento científico. No es la cháchara. ¿Me hago entender? Entonces, tenemos que establecer el concepto de lo que es teoría. Teniendo en cuenta una investigación teórica, para darle respuesta a Carol, relacionado con la exploratoria, ¿sí es? Sí, señor. Con la... Bien. No, con la aplicada. Investigación aplicada. La investigación aplicada está Dice relacionada... que es ¿qué? Experimento científico. Bien. En una investigación aplicada, tú vas a colocar una teoría o diversas teorías, que es diferente, pero tu investigación no va a ser teórica, va a tener teoría, ¿ok? O se va a fundamentar en diferentes teorías, pero va a terminar siendo aplicada, porque esos conceptos, postulados, opiniones, ideas de diferentes científicos los va a encaminar para desarrollar lo que estás haciendo para aplicarlo. ¿Me hago entender? Entonces, ya que tú utilices la teoría es diferente a que sea una investigación teórica. ¿Me hago entender? Me copiaron todos, me hice entender, perdón. Yo soy quien tengo que hacerme entender, no ustedes entenderme a mí. Yo me tengo que hacer entender. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes? Sí, profe, gracias. Vale. Profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame. Según entonces lo que hablamos ayer y lo que hemos venido hablando hoy, ¿Sí? una guía metodológica específicamente para nuestra carrera psicología vendría siendo como esos protocolos clínicos
que hacen en diferentes clínicas de Bien, diferentes enfermedades. te copié. Los protocolos clínicos podrían ser una línea de investigación. Una línea de investigación. Pero pueden haber, miren, por ejemplo, un departamento de psicología, bueno, no el departamento de psicología, estamos hablando en investigación. La investigación, por ejemplo, los centros de investigación podrían tener en cualquier área del conocimiento varias líneas de investigación. Las líneas de investigación son como los diferentes cuartos o secciones donde los profesionales o los investigadores se van a meter para estudiar en esa línea de investigación o en ese cúmulo de conocimientos a investigar. ¿Me hago entender? Por ejemplo, una casa tiene 3 cuartos. Cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3. Tiene una cocina, un baño. Tiene 5 secciones, ¿verdad? 3 cuartos y un baño y una sala. Los cuartos, cada cuarto, el cuarto 1 es una línea de investigación y se va a llamar, por ejemplo, vamos a hablar de la salud mental. La salud mental tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? Lo social, lo mental y lo biológico, ¿o no? O lo físico. Ayúdenme. Sí, ¿verdad? Sí, Lo señor. físico, lo mental y lo social. Bien, entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Lo físico, lo social y lo psicológico, la salud mental. La Organización Mundial de la Salud dice que un individuo es saludablemente mental, por decirlo así, o saludable mentalmente cuando tiene una perfecta salud física, tiene, ¿qué cosa? Se relaciona bien con sus semejantes y psicológicamente está bien, ¿cierto? Entonces, si yo me meto en el campo de la salud mental, yo podría tener dentro de la salud mental 3 variables: lo físico, lo biológico y lo psicológico. ¿Me hago entender? Una sola línea de investigación tiene 3 elementos a estudiar. O usted podría estudiar los dos, uno separado, o los 3 separados, o los 3 conjuntos, dependiendo cómo se les exija. ¿Ya? Entonces, el Departamento de Psicología de la Institución Universitaria de Colombia tiene una línea de investigación, salud mental. Podría tener otra, trastornos mentales. Otro, conductas mentales. Otro, y así, líneas de investigación. Son como áreas amplias a investigar, que tiene diferentes temas. ¿Me hago entender? Eso es una línea de investigación. En ese orden de ideas, continuando, de acuerdo a las diferentes líneas de investigación, nosotros debemos elegir ¿qué cosa? Elegir un tipo de investigación. ¿Ya? Un tipo de investigación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profesor, ¿en qué momento se van a definir los temas en los grupos para empezar a... Bueno, vamos a definirlos enseguida. Muy bien, Jorge. Vamos a definirlos enseguida. Tenemos nosotros 2 líneas de investigación. Una es salud mental. Los que deseen trabajar con salud mental lo pueden hacer. Y los que deseen trabajar otro tema relacionado con la psicología lo pueden hacer, ¿ok? Para que no haya camisa de fuerza. ¿Me hago entender? Si Jorge ¿Me quiere... repite eso, por favor? Bien. Doctor, ¿y los que somos estudiantes de Derecho, qué línea de acción tomamos? Muy bien, excelente. Bien, en este caso, los estudiantes de Derecho, muy bien, gracias por la acotación, se me estaba olvidando, ¿verdad? Los estudiantes de Derecho van a elegir un tema, ya lo dijimos, que les guste, que les apasione y que quieran trabajar ustedes. Que les guste, un tema que les guste.
Entonces, si a ustedes les gusta un tema específico, como no son muchos, elijan ese tema como línea de investigación. Por ahí van a un tema específico del derecho. Ojo, un tema específico del derecho. ¿Me hago entender? Un tema específico del derecho. Por ejemplo, a ver, un tema del derecho, aplicado al derecho. Por ejemplo, voy a recordarme algunos que me presentaron los estudiantes de derecho en esta asignatura. Análisis, por ejemplo, este es un título, análisis del congestionamiento de los consultorios jurídicos en Palo Quemado. Ellos fueron allá y se dieron cuenta que había un problema, que Palo Quemado estaba congestionado. Entonces ellos propusieron una solución. Pero obviamente, para yo proponer una solución, primero que tengo que hacer un diagnóstico. Ellos hicieron un diagnóstico e encontraron cuáles eran las posibles causas, motivos, razones o circunstancias por qué Palo Quemado estaba, ¿cómo se llama? Congestionado cada vez que iban. Encontraron que habían procesos represados, que había gente que estaba mal, bueno, etcétera. Ese es un tema. Ok, otro tema. Muchos o algunos propusieron nuevas leyes. Otros, estudio de leyes, reforma de la Constitución, cuestiones así que tienen que ver con el derecho. ¿Ok? Entonces, otros hablaron de la libertad de prensa, la libertad de expresión en Colombia, otros hablaron de la democracia, en fin, esos son diferentes líneas de investigación. ¿Ok? Preguntas, a ver, derecho, los de derecho, ¿dónde están? Listo, profesor, ok. ¿Me copió? Sí, señor. Bien, ok. Otra preguntita. Dime. Doctor, dime. ¿Esos trabajos van a ser grupales o individuales? ¿Quién pregunta? Felipe, doctor, buenas noches. Felipe, ¿tú de qué programa eres? De Derecho. De Derecho. Tú debes hacerte al equipo de Derecho. Ah, listo, doctor, muchas gracias. Ok. Otra pregunta. Bien, si no hay pregunta, continuamos. Profesor, Pregunta. una corta. Buenas noches. En el caso de, no sé, de pronto me reí un poquito, ¿se van a manejar los grupos que ya están establecidos? En el caso de nosotros, los de psicología. A ver, ¿qué dice Yesid? Profesor, ya habíamos acordado que se iban a manejar grupos de 8 personas. De Sí. Lo hablamos el primer día de la clase y pues algunos ya hemos hecho algunas reuniones con respecto a cómo plantear el tema de teoría, de lo que vamos de la línea de investigación con la que vamos a trabajar. O eso yo había entendido, profesor. Bien. Profe, adicional, también tú. Tengo una pregunta con respecto a esto. Yo puse unos temas para mirar si las líneas de investigación son por ahí. Entonces, por ejemplo, esto no es nuestro tema, o pues hasta el momento no lo hemos elegido, pero, por ejemplo, los trastornos del sueño afectan el desarrollo cognitivo del ser. Entonces, tenemos ese como tema. Bien. Y, entonces, bien, ahí lo estás proponiendo como una afirmación. Ajá. ¿Verdad? Sí. Según tu pronunciación. Bien. Entonces, quítale los. Quítale los y coloca trastornos. Ese es el tema. Recuerden que el tema es una caja. ¿Cierto? El tema es una caja. Entonces, repítemelo nuevamente, Jessy, por favor. Los trastornos del sueño afectan el desarrollo cognitivo del ser. Bien, entonces, afectación. Tú lo estás haciendo a manera de pregunta. Sí, entonces, tú lo estás haciendo a manera de pregunta, ¿verdad? Lo digo por el tono que utilizas. Entonces, para que quede amplio,
a manera de tema, tú colocarías afectaciones ¿de qué? Del trastorno del No, sueño, ¿no? no. Afectaciones cognitivas a causa de del trastorno del sueño. Eso, ese es el tema. Y eso tiene un mundo de cosas que estudiar. ¿Ya? Ese es tu tema. Entonces, fíjate, o sea, ese punto de vista que tú estás trayendo a colación es bueno. ¿Por qué? Porque la pronunciación de un concepto, de una opinión, de una teoría o de un título va a cambiar el punto de vista o el enfoque de la investigación. No es lo mismo hacer una pregunta que hacer una afirmación o establecer un título. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Si yo establezco un título, el título queda amplio. Si yo hago una pregunta, espero una respuesta. Y si hago una afirmación, estoy categorizando lo que estoy diciendo. ¿Me hago entender cómo es la cosa? ¿Sí? Sí me copian, ¿verdad? Entonces, los temas no son a manera de pregunta. Los temas no son a manera de afirmaciones. Los temas son ¿qué? Son titulares de prensa. Dime, Profe, ahí Jorge. también. Dime, Ay, Jorge. perdón. Jorge, sí. Dime, Jorge. Profesor, buenas noches. Con el equipo estuvimos mirando varias alternativas para empezar a desarrollar. Estábamos, mira, entre una de esas era el comportamiento suicida en época de pandemia. Está bien, ahí. Ese es el tema. Comportamiento suicida en época de pandemia. Ese es el tema. Pero eso tiene un mundo de cosas. Bien. Pues digamos que la idea es manejar los tiempos estadísticamente, cómo venía la conducta suicida antes de la pandemia y después. Y ahora en pandemia. Bien. Valorando aspectos. Valorando aspectos como la localidad, la edad de la persona. Bien, tranquilo, la manera de muerte. Tranquilo, George. Tranquilo, que cuando vayamos a armar cada proyecto, en su momento le vamos a ir dándole forma a eso. ¿Ok? Después le vamos dando forma. Todavía no es el momento, pero está bueno que lo exprese. Ok, continúo. Ok. Profe, qué pena. Bien. Tengo, pues es que con el grupo también habíamos, pues tenemos un tema parecido al que acabo de mencionar Jorge, pero es más como el impacto psicológico y social pues a causa de la pandemia. Bien. No sé, pues no sé qué tan loable o qué tan viable sea el... Recuerda, ok. A ver, si me dicen todos, no voy a terminar. Permítanme avanzar, ¿ok? En este momento estoy haciendo aclaraciones de algunos, pero todavía no es el momento, pero avanzamos, ¿ok? Bien. Y sí, elegir el tema no es fácil. Hay muchísimos temas. Y a veces, ¿qué será un tema? Por ejemplo, permítanme colocarles un pequeño video relacionado con el tema para que nos enfoquemos más y mejor. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Espero. Bien, nos enfoquemos un poquito más relacionado con el tema de investigación, ya que estoy viendo que es una inquietud y es normal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, pero... Bien. Espero que muy bien. Les traigo un nuevo tutorial. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les presento el segundo video de una serie de tutoriales donde les explicaré paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación de forma rápida y sencilla. En este video les mostraré cómo elegir y delimitar el tema de investigación. Si quieres saber los elementos que contiene un proyecto de investigación, en la descripción te dejo el link de mi video anterior.
Para elegir un tema de investigación, se debe tomar en cuenta el gusto o interés que tienes en el tema, pues esto hará que en la mayoría de los casos no renuncies a él y cambies constantemente de tema. Asimismo, debes considerar que el tema de investigación debe poseer al menos 4 características. 1, que sea viable. ¿Qué quiere decir esto? Que haya suficientes fuentes de información accesibles para realizar tu trabajo. Las fuentes de información más importantes son los libros, las revistas, periódicos, páginas de internet, etc. Debes considerar eso para elaborar tu trabajo y no tengas problemas a la hora de redactar. 2, que sea novedoso. ¿Qué significa esto? Que sea un tema que actualmente sea susceptible o emergente, en este caso, dentro de tu disciplina, para elaborarlo. Para lo cual te puedes apoyar en muchas ocasiones de lecturas previas o de asesoría por parte de tus profesores. 3, que sea original. El que sea original no significa que todo el trabajo sea, digamos, desarrollado de cero. Siempre debes de partir de otras fuentes documentales, básicamente. Pero sí, la originalidad recae sobre todo en la población a la que tú vayas a estudiar y en los instrumentos que vayas a aplicar, ya seas técnicas como la entrevista, encuesta, focus group, etc. Y número 4, el beneficio social. El beneficio social consiste en que tu trabajo debe tener un beneficio a tu comunidad, a la sociedad en la que te estés desarrollando. Y bueno, ¿cómo debe ser ese beneficio? Eso lo vas a explicar a lo largo del trabajo. Bueno, aquí para ejemplificar cómo Yanita, tu micrófono. y que les puede ayudar muchísimo, es precisamente estos pequeños elementos que acabo de señalarles a continuación, que es el tema, la problemática, población de estudio, lugar de estudio, duración de la investigación y el título del trabajo. En mi video anterior les explicaba que no hay que confundir el tema con la problemática y con el título del trabajo, a pesar de que exista una relación entre ellos. Yo lo que voy a hacer es ejemplificar con un tema para que podamos ir desarrollando todos los demás puntos. Lo primero que tienen que hacer es pensar qué tema es el que me gusta o me gustaría trabajar. Yo aquí voy a poner un ejemplo, como el caso del bullying y las estrategias de prevención. Si se dan cuenta, ese es el tema que voy a trabajar, no es el título de mi trabajo, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo voy a trabajar el bullying y las estrategias de prevención que se utilizan en las escuelas. Ahora bien, la problemática lo voy a tratar de sintetizar porque finalmente este es un ejercicio de síntesis. ¿Cuál es la problemática que se presenta a nivel general y en particular en donde yo voy a realizar mi trabajo de investigación? Lo que yo voy a poner aquí es que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Bueno, si se dan cuenta, la problemática yo la sinteticé prácticamente en una sola línea. Ustedes van a decir, no, pero es que a mí me piden 2 o 3 cuartillas de problemática. Eso ya será el siguiente apartado, que es el planteamiento del problema. Ahí vamos a desarrollar precisamente toda esta problemática. La población de estudio. Aquí hay que pensar cuál es la población de estudio que vamos precisamente a atacar en nuestro trabajo, que vamos a estudiar en nuestro trabajo. En este caso, lo que voy a poner es que vamos a trabajar con docentes y alumnos del grupo de quinto semestre de la preparatoria. Voy a inventar aquí un nombre, José Martí, turno matutino. Ustedes deben tener claramente determinado, cuando estén realizando su proyecto de investigación, bueno, cuál será su población de estudio. En este caso son los docentes y alumnos de este grupo específicamente. ¿Cuál va a ser el lugar de estudio? Vamos a poner la ciudad de Puebla.
¿Cuánto va a durar la investigación? Aquí ya depende del tiempo en que la universidad o la institución donde estén realizando la investigación pues les dé para elaborarla. En este caso vamos a poner que vamos a demorar 1 año realizando la investigación. Y el título del trabajo, vean, ya cuando lleguemos a estos puntos ya tendremos delimitado varios aspectos. Eso nos va a permitir elaborar el título del trabajo. El título del trabajo debe decir qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, cuál es nuestra población de estudio y dónde vamos a estudiarlo. Entonces, nuestro título tentativo, considerando estos elementos que ya los tenemos acá arriba, pues sería más o menos así. Bullying y estrategias de prevención, que fue nuestro tema, si se dan cuenta. Pero vamos a agregar el lugar, Bueno, fíjense una cosa. El video me dice que el tema y el título son diferentes, ¿cierto? El tema es global y el título es específico, el nombre que yo le coloco a esa investigación. ¿Ya? Entonces, bien. Para seguir con el orden de ideas, necesitamos Profe, un disculpe, ¿usted de monitor. casualidad nos puede regalar el link de ese video que nos acabó de mostrar? Sí, claro, yo se lo regalo enseguida. Vamos a colocarle el link de una vez. Gracias. A ver, necesitamos un monitor. De una vez, necesitamos un monitor para que el monitor se encargue de qué. El monitor se encargue de... Ahí está el link del video. El monitor se encargue de la lista. A ver, tenemos un monitor acá. ¿Quién nos puede colaborar en la monitoría? A ver. Yo, profe Laura Sánchez. Laura, listo, Laura. ¿Quiénes están de acuerdo que Laura sea la monitora? Bien, listo, ok. Por unanimidad, póngale una manito ahí el chat. Bien, listo, ok, perfecto. Hasta 2. Hasta 2, 3, 4, las que sean. Laura, perfecto, bien. Entonces, a Laurita le van a regalar, Laura, me vas a tomar la lista, por favor. 1, tomar la lista. 2, me le van a regalar a Laura los grupos de trabajo. ¿Ya? Y Laura se va a encargar de colocar grupo 1, grupo 2, grupo 3, etcétera, con los participantes. Y en costados instantes se van a reunir, obviamente, virtualmente en este momento para establecer el tema. ¿Ok? Van a establecer el tema. Bien, 1, tema. Segundo, un posible título de lo que van a hacer. Cuando vayan a elaborar el título, ustedes piensen en las 4 alternativas. Si ustedes van a elaborar un prototipo, si van a elaborar una guía metodológica, ¿verdad? Una guía de procedimiento, perdón, o un diseño metodológico, o van a hacer un análisis. Ahí la tienen clara. ¿Ya? Entonces, los equipos de trabajo los van a armar y me van a dar 3 cosas. O sea, primero van a armar los equipos de trabajo. Ya, eso debe estar listo ya. Segundo. Profe, qué pena que lo interrumpa. Es que de verdad le pido mil disculpas a usted y a todos mis compañeros. Lo que pasa es que de pronto yo no hice bien la observación ahorita de mi pregunta cuando pregunté el número de personas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la clase siguiente, digamos que existían unos equipos ya constituidos, pero en la clase siguiente, la que tenemos de sociomorfología, y o sí tienen que ser 7, ni uno más ni uno menos. Entonces hubieron personas, compañeritos que tuvieron que migrar de sus equipos de los que ya estaban para conformar otros equipos
digamos en mi caso, en mi equipo tengo más o menos 3 compañeritos que migraron de otros equipos. Entonces, ahorita que estábamos hablando por nuestro grupo, pues hicimos la aclaración, me di cuenta que varios de los compañeros van a seguir en el equipo en el que estaban. Bien. Entonces, la pregunta directa es, ¿para esta clase yo puedo, digamos, armar mi equipo con 5 personas, dado el caso, o tienen A que ver. ser los 8? A ver, yo dije, habíamos dicho que cuántos, la primera clase, 4. después dije cuántos, ¿Está bien? cierto. Y después, ahora, también dije que si venían trabajando los grupos ya establecidos, que lo hicieran. ¿Ok? Entonces tienen varias alternativas. La primera alternativa es trabajar con los grupos si se sienten cómodos, ¿ya? Porque a mí nadie me va a obligar a trabajar con quien yo no quiero. ¿Me hago entender? Doctor, y para no ahondar más adelante en el tema, hay posibilidad, digamos, lo digo en mi caso, que bueno, soy de otro programa y no conozco a nadie acá, de trabajar individualmente. Usted sí, pero me responde. Claro que sí. Perfecto. ¿De qué programa eres? Claro, doctor. ¿De qué programa? De derecho, doctor. Bueno, hazte al grupo De de derecho. Ya, si todo es virtual, el proyecto va a ser virtual. No. Ok, pues tendría que saber primero cuáles los estudiantes, no sé cuántos hayan y quiénes sean los que están cursando derecho también esta materia. Bueno, entonces, vamos Felipe, a... buenas noches. Perdón, profe. Felipe, buenas noches. Soy Luis Alejandro Millán y también soy estudiante de Derecho. Y creo que está la compañera Linda Zapata también, que es estudiante de Derecho. Bueno, Ah, perfecto, listo, listo. Muchas gracias. Entonces ya nos contactamos. ya llego. Bueno, jóvenes, entonces, voy y vengo. Reúnanse con sus equipos de trabajo, organicen el tema, elijan el tema y me establecen un título, un posible título, para que tengan una idea, una dirección un poquito más clara de qué vamos a trabajar. ¿Ok? Ya vengo. ¿Vale? Se lo enviamos a Laura, ¿verdad? Sí, se lo envían a Laura. Yo no me demoro, yo me duro 5 minuticos y vengo.
Aló. Hola, jóvenes. Aquí estoy otra vez. Profe, Aló. estamos todavía decidiendo. Sí, estaba ¿qué? Allá afuerita, que está haciendo un frío tremendo. Me estaban buscando. Pero fíjense, mire cómo se me puso la nariz con el frío, ¿eh? Uy, frío tremendo, pero bien. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. ¿Qué han decidido? A ver. Cuéntame, Juan, Sebastián, David, ¿cuál es tu tema? A ver. Por aquí todavía lo estamos debatiendo y estoy en el mismo grupo de Jorge. Ah, ok. Bien. Profesor, muy buenas noches. Nosotros, profe, Buenas noches, sí. tenemos un dilema aquí en el grupo. Nosotros, no sé si de pronto yo malentendí o hay un conflicto de ideas. A nivel general, el tema sería, a nivel general sería población vulnerable como tema general, ¿sí? Y como tema general sería, dice, salud mental en población vulnerable, Sí, está como bien. general. Está bien, está ¿Sí? bien. Está bien. Y a lo particular nos iríamos como consecuencias psicológicas, digamos así, consecuencias psicológicas en personas desplazadas, o sí, a lo particular ya. Lo general sería la población vulnerable, lo particular sería las Ahora, personas bien. desplazadas. Perfecto. Ahora debes colocarle, o sea, colocar ya una población, recuerda, una población, Sí, ¿verdad? Un que los tiempo, desplazados. ¿sí? Un lugar, el tiempo, Sí, ¿verdad? sí, señor. Cierto. Entonces, Listo. la Listo. Entonces, problemática, ¿cuál es? el desplazamiento. El desplazamiento. Sí, señor. El desplazamiento. El Bien, desplazamiento de las personas. Esa sería la... bien. Entonces tienes, bien, eh, bien. Entonces, la problemática, o sea, el lugar, el tiempo, la población, la problemática, lugar, tiempo, ¿verdad? Sí, señor. Bien. ¿Y qué harás? ¿Una guía? ¿Un análisis? Nosotros estamos... eh, ya, como análisis. Ah, sí te das cuenta, ¿verdad? Un Sí, análisis. ¿De señor. qué? Como un análisis. ¿Análisis de qué? O sea, del entorno y de las secuelas que deja el desplazamiento en Colombia. Bien, entonces, análisis, pero ¿qué tipo de análisis? O sea, nosotros nos vamos a enfocar en unas edades determinadas. Bien, Porque está bien. muy Una joven, pregunta, ¿qué tipo de desplazamiento? ¿Cuántos? El desplazamiento es uno, pero puede estar producido por varios. por el conflicto armado. Ah, ok, entonces hay que ponerle a ese desplazamiento hay que ponerle un apellido. ¿Sí? Sí, sí, señor. Cierto, porque hay desplazamientos hay muchos desplazamientos, pero tú te vas a enfocar en uno solo. Entonces, análisis de de las secuelas psicológicas producidas por el desplazamiento armado de jóvenes de 15 años en la población de tal parte, por ejemplo. Okay. Si tienes que coger una población específica, ¿verdad? Específico, sí. Un tiempo específico, la problemática. Acuérdate, te hago una pregunta. El desplazamiento por conflicto armado en el año 2020 es igual al año 2019. No, señor. No, o Ah, sea,
Todos los años es diferente. Bien, El entonces tienes desplazamiento de hace 10 años es diferente al de hoy. Perfecto. Entonces tú puedes hacer un análisis de 10 años, de 5 años o de un año, dependiendo el impacto que ha producido, ¿cierto? Sí, señor. Entonces tienes que tener en cuenta, ¿sí? Sí, señor. La población. Sí. ¿Lo usas hasta que son las 10? No. Por eso, son las 7:43. Bueno, voy guardándome eso. A ver qué es lo que hay. Ok. Ah, qué bonito. Sí, bien. Pásame eso. Su excelencia. Sí, súper Sí. bonito. ¿Y eso? ¿Dónde lo trajo? ¿De qué? ¿Qué le digo? Hoy también se le queda. Pásame eso. No, esto lo llevo yo en la... Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, nosotros estamos acertando sobre un tema y es a ver, análisis de la identidad en la personalidad en la adolescencia, en la etapa de la adolescencia. Repito, análisis de la identidad de la etapa de la adolescencia. En niños Es un tema de de la identidad. adolescencia. ¿Adolescentes de dónde? De Kennedy, de A Moza. partir de los 12 a los... ¿Señor? Bien, bien, adolescente. Ya, la adolescencia. En la etapa del... Sí. Ajá. Pero ¿qué En la etapa desde los 13 a los 19 años. Perfecto, está bien. Pero jóvenes adolescentes ¿de dónde? De Bosa, de Barranquilla, de Japón, de China. Bueno, digamos que aquí nos tocaría entrarlo a validar, profe, ya su merced, digamos, nos Ya, usted coloque. redirecciona un poco lo que pasa. ¿Dónde vive usted? ¿Yo? Sí. En Colina. En Colina. Bueno, ¿Colina qué es? Es un barrio. Sí, señor. ¿De qué localidad? Suba, 100 por la 134, norte. Bueno, listo. Entonces, si Suba es muy grande, coge un sector de Suba. ¿Ya? O la coges de toda la localidad. ¿Ya me entiende? Entonces, análisis. ¿Cómo es la cosa? Dime, a ver. Y se puede hacer sobre varias, que me acaba de dar una idea, se puede hacer sobre, un ejemplo, 2, 3 localidades. Claro, pero es más fácil trabajar con una localidad que 3. Y luego cuando termines ese proyecto lo aplicas en la otra localidad, pero da lo mismo. Sí. Ok, pero está bien. ¿Ya? A ver, Melvis, que me quiere decir algo. No, profe, no te quiero Ok. preguntar nada. Bien, bien. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que vayamos armando ya nuestro título. El título puede cambiar de acuerdo a la evolución de la investigación. ¿Sí? Puede cambiar porque de acuerdo a las variables, a los intereses, en fin, a diferentes elementos. La cajita que me regaló un minuto. Ahí metí los cables. Profe, yo tengo otra pregunta para hacerle. Pregúntame. Bueno, digamos que esto tiene que ver el tema que nosotros elegimos, que es básicamente el tema de desarrollo, hace parte también del desarrollo de la personalidad en la adolescencia, ¿sí? ¿Qué cosa? Y pues obviamente lo resumimos en una sola palabra, que es el tema de identidad, ¿sí?
fundamentados en que básicamente pues los adolescentes actuales, a diferencia de otras generaciones, un ejemplo, una generación como la suya, eran un poco distintos porque Nosotros somos más defendían aterrizados que los de ahora, ok. sus principios. Ajá. Y ahorita la generación, digamos, se deja guiar un poco por las corrientes ideológicas. Sí. Entonces, cuando usted me pregunta sobre el tema de la localidad, digamos que me surge una idea para hacer el tema de experimento social. Un ejemplo, si yo estoy acá al norte, yo le doy una flor a una mujer, entonces la mujer de pronto lo puede tomar como un elogio, pero sencillamente si voy a unas cuadras más, le doy una flor a una mujer y me va a decir, cuidado, es que yo no soy ningún florero, ¿sí? Entonces es mirar ese tipo de diversidad, de cómo puede llegar a Sí, tomar está la bien, está persona bien. ese tipo de Bien. elogio La pregunta es, en cuanto a temas de bien, superioridad. ese fenómeno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Como de percepción. Sí, señor, eso es percepción. Tú puedes tener, mira, ¿qué es esto? No, esto no. ¿Esto qué es? Es que no, se me fue la cámara, no lo estoy viendo. A ver. Amor y paz. Bueno, fíjate, a ver, díganme lo que ustedes ven aquí. Ok, ya lo veo. Bien, ¿qué ves tú ahí? Un 2. Un 2. Victoria, la B de Victoria. Ajá. Unos van a ver victoria, otros van a ver dos dedos, otros van a ver amor y paz. Entonces, la percepción de los dos dedos o de la B o de amor y paz o lo que sea, ¿verdad? Va a estar condicionada de acuerdo al almacén que hay aquí. ¿Me hago entender? La percepción de un símbolo, de algo, va a variar de acuerdo a la percepción de algo, de un símbolo, va a ser aceptada de acuerdo a los paradigmas que tenga la persona en un momento dado. Ahora, cuando hablo de paradigma, me refiero a un elemento que está dentro de nuestra cabeza, no físicamente, sino en el mundo de las ideas. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Entonces, cada quien percibe las cosas de acuerdo al depósito que tenga en el cerebro. Ahora, cuando hablo de depósito, me refiero a aquellas enseñanzas que ha tenido la persona durante toda su vida. ¿Me hago entender? Entonces, en el caso de la flor, para mí, yo he elogiado a algunas damas con una flor. Lo he hecho y desde niño lo he hecho. Pero hoy en día lo hago y cualquiera me dice, este man, ¿qué le pasa? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, muchos, no todos, tienen una percepción diferente a la que yo tengo con respecto al regalo de una flor. Obviamente, ahí influye qué cosa? Pensamientos, ideas, educación, cultura, ¿cierto? Madurez, etcétera. Una cantidad de cosas hay. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, si tú vas a hablar de la percepción, tienes que ver qué autores hablan de la percepción y cuál es el enfoque que le dan al concepto de percepción. ¿Me hago entender? Listo, profe. Bien. Cuéntame, Carlito. Señor profe. Carlito no es el amigo de Charlie Brown. No, es Snoopy, el amigo de Charlie Brown. Ah, el amigo de Charlie Brown es Snoopy. ¿Y Carlito es amigo de quién? De mis compañeros de la universidad. De la pequeña Lulú. Eso, de la pequeña Lulú. Ese es mío. Mañana les cuento una anécdota que me sucedió a mí con la pequeña Lulú. Uy, eso hace, mejor dicho, mañana se los cuento porque ya se nos acabó un poco el tiempo. Ok, mañana me acuerdan. Oíste, Qué pena. Dime.
Yo tengo una pregunta. Si Pregunta. de pronto al grupo quisiera, no sé, tener de pronto una asesoría por fuera de clase, ¿se podría sacar el tiempo? Claro. Ah, conmigo. Sí. Bueno, sí se puede. Lo que es que te digo de inmediato que estoy ni siquiera hasta aquí, sino ya. Pero Profe, dime, claro. podemos de pronto en este tiempo, en este proceso de inicio, que nos des de a 15 minutos por grupo antes de finalizar la clase. Entonces, el grupo tal, digamos mañana, eso lo habíamos ya manejado. Digamos, el grupo tal tiene sus 15 minutos de asesoría al final de la clase. Entonces, a las 7:40, 7:45, el resto sale y queda solo el grupo contigo. De Bueno, pronto, como para... me Sí, parece bien. O sea, aunque serían, por ejemplo, son 2 horas, ¿verdad? 10 minutos. ¿Cuánto podremos asesorar en 10 minutos a cada grupo? Y los demás van aprendiendo, van retroalimentándose. Ya, que todos estén escuchando. Nadie opina, nada más el grupo que esté ahí. Obviamente, pero todavía no es el caso. Es cuando empecemos el trabajo. ¿Ya? Cuéntame, Carol, ¿por qué te fuiste? el internet, profe. Ah, ok. El internet fue el que hizo que te fuera. A ver, Claudita, iba a decir algo. Sí, sí, señor. Dime, Claudita. Estoy de acuerdo contigo, profe. A mí me gustaría que esas intervenciones se hicieran con todos y solamente participa el grupo que va a presentar sus inquietudes, Claro, porque pues claro, así puede es. servir a los que estamos Perfecto. trabajando en otro Miren, proyecto. jóvenes, yo tengo para la clase, yo he diseñado varios formatos. Formato para la introducción, formato para la justificación, formato para el problema, formato para los, ¿para qué? Para los marcos, formato para todas las partes. Entonces yo se las voy a facilitar a ustedes. ¿Ok? Yo se las facilito a ustedes para que ustedes dinamicemos el proceso. ¿Ok? Recuerden que yo estoy aquí. El profe Germán está aquí con ustedes. Vale, profe, gracias. Bueno, apreciados y queridos y queridas. Como no estoy en casa, porque donde estaba me quitaron la luz, no porque no haya pagado, sino porque van a hacer un mantenimiento y me fui para otro lado. Entonces ya me toca regresar otra vez y que tengo clase. Entonces nos quedan 5 minuticos y recuerden que los quiero mucho, que los amo y que Dios les bendiga y nos vemos mañana, ¿vale? Bien. Gracias, Mañana, profe. la historia de la pequeña Lulú. Oíste, Carlito. Mi pequeña Lulú, sí, profe. Gracias, profe. No, profe, gracias. Profesor, muchas gracias. Gracias, Feliz noche. que descansen. Vale.